Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo increíble. Yo estoy muy emocionado porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a volar la cabeza. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones, teorías, datos curiosos y sobre todo, mucha información superíndice 3N explosiva. Hoy vamos a hablar de Demet, esa plataforma, ese nombre que resuena en los oídos de muchos, pero cuyo verdadero alcance y potencial a menudo permanecen ocultos. Demet es mucho más que una simple herramienta, es un portal a un universo de posibilidades, un catalizador de cambios, y hoy vamos a desentrar más menos a sus secretos profundos. Vamos a explorar esos rincones oscuros, esas funcionalidades ocultas, esas estrategias y copyright ditas que pueden transformar completamente la forma en que interactúan con el mundo digital. Vamos a hablar de CEU superíndice 3 Mo Demet cambiando el panorama Tecnolu superíndice 3 Jico, CEU superíndice 3 Mo impactando en nuestras vidas, y CEU superíndice 3 Mo podemos aprovechar al Simo todo lo que tiene para ofrecernos. Pero ojo, no todo es color de rosa. También copyright N vamos a abordar algunas de las controversias que rodean a Demet, esos debates con diéresis copyrighticos y sociales que son cruciales para comprender el panorama completo. Asuke pu superíndice 3 Nance CEU superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, y abrochen sus cinturones porque este viaje va a ser intenso. Y antes de que empecemos quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si quieren seguir descubriendo juntos los secretos del mundo digital, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y do copyright genme un like si les gusta lo que ven. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Ahora sin preámbulos vamos a explotar Demet y revelar esos secretos que cambiaron todo. Para empezar, hablemos del origen de Demet. La mayoría de la gente piensa que surgió superíndice 3 de la nada, como un rayo en un día soleado. Pero la verdad es que detrás de Demet hay aún más menos os de investigación superíndice 3N, desarrollo y mucho trabajo duro. Sus creadores, un grupo de ingenieros y visionarios, se propusieron resolver un problema específico, la fragmentación superíndice 3N de la información superíndice 3N en la era digital. Estaban frustrados con la cantidad de tiempo que perdían buscando datos relevantes, filtrando información superíndice 3N irrelevante y lidiando con interfaces complejas y poco intuitivas. Que decidieron crear una plataforma que simplificara este proceso, que permitiera a los usuarios acceder a la información superíndice 3N de forma rápida, eficiente y personalizada. Y nació superíndice 3 Demet, como una herramienta para democratizar el acceso al conocimiento y empoderar a las personas para tomar mejores decisiones. Pero lo que muchos no saben es que Demet también copyright N tiene una fuerte influencia de la teoría del caos y los sistemas complejos. Sus creadores se inspiraron en la idea de que más menos os cambios pueden tener efectos enormes e impredecibles en un sistema. Por eso, Demet diseñó más menos para adaptarse constantemente a las necesidades del usuario, aprendiendo de su comportamiento y ofreció copyright dole información superíndice 3N cada vez más relevante y precisa. Profundicemos en esto. Imaginemos una mariposa batiendo sus alas en Tokio y desencadenando un huracán en el Caribe. Esa es la esencia de la teoría del caos aplicada a Demet. Cada interacción superíndice 3N del usuario, cada búsqueda, cada clic, es una más menos a perturbación superíndice 3N que alimenta el algoritmo, modificando sutilmente su comportamiento y, en última instancia, afectando a la información superíndice 3N que se presenta al siguiente usuario. Es una red interconectada donde cada acción superíndice 3N tiene una reacción superíndice 3N en cadena, a veces predecible, a veces completamente aleatoria. Los creadores de Demet lo saben y diseñaron más menos la plataforma para abrazar esta incertidumbre, para aprender de ella y para aprovecharla en beneficio del usuario. Ahora, vamos a hablar de una de las características revolucionarias de Demet, su capacidad para predecir el futuro. Su copyright suena a ciencia ficción superíndice 3N, pero es real. Demet utiliza algoritmos de aprendizaje automático y análisis de datos masivos para identificar patrones y tendencias que serán imposibles de detectar para un ser humano. Por ejemplo, Demet puede predecir con un alto grado de precisión superíndice 3N las fluctuaciones del mercado de valores, los cambios en el comportamiento del consumidor e incluso la propagación superíndice 3N de enfermedades.
Esto es posible gracias a que DEMET recopila y analiza datos de una gran variedad de fuentes, incluyendo redes sociales, noticias, bases de datos científicas y registros gubernamentales. Detengámonos un momento en el tema de las predicciones del mercado de valores. No estamos hablando de una simple correlación superíndice 3N entre noticias con un superíndice 3 micas y subidas o bajadas en la bolsa. DEMET va mucho more allá. Analiza el sentimiento del mercado, el flujo de capitales a través copyright S de fronteras, el comportamiento de los inversores minoristas y los grandes fondos de inversión. Superíndice 3N, todo ello en tiempo real. Imaginen la cantidad de datos que procesa para llegar a sus conclusiones. Y la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿funciona? Pues bien, hay informes internos que sugieren una tasa de acierto superior al 80% en sus predicciones a corto plazo. Esto por supuesto no es público, ya que si lo fuera, la propia plataforma podría influir en el mercado de tal manera que sus predicciones se convertirían en profecuas autocumplidas. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Algunos expertos creen que DEMET está utilizando información superíndice 3N que no es pública, datos que han sido obtenidos de forma cuestionable o incluso ilegal. Hay rumores de que DEMET tiene acceso a sistemas de vigilancia masiva, que intercepta comunicaciones privadas y que expone a sus usuarios. Profundicemos en estas acusaciones. La principal fuente de preocupación superíndice 3N radica en la forma en que DEMET adquiere sus datos. Si bien la plataforma asegura recopilar información superíndice 3N solo de fuentes públicas, existen indicios de que podría estar utilizando tu copyright técnicas de scraping web automatizado para extraer datos de sitios web protegidos o que requieren suscripción superíndice 3N. Además, se sospecha que DEMET podría estar comprando bases de datos de terceros con información superíndice 3N personal recopilada sin el consentimiento explícito de los usuarios. Y la teoría munese conspiranoica, por supuesto, es que DEMET tiene algún tipo de acuerdo secreto con agencias de inteligencia gubernamentales para acceder a sus sistemas de vigilancia masiva. ¿Pruebas? Ninguna concluyente. Pero la falta de transparencia en el funcionamiento interno de DEMET alimenta estas sospechas. Por supuesto, los creadores de DEMET niegan rotundamente estas acusaciones. Aseguran que la plataforma cumple con todas las leyes y regulaciones de protección superíndice 3N de datos, y que la privacidad de sus usuarios es su máxima prioridad. Pero la sombra de la duda persiste, y muchos se preguntan si realmente podemos confiar en una tecnología tan poderosa y con tanto acceso a la información superíndice 3N. Ahondemos en la defensa de DEMET. Sus creadores insisten en que la plataforma utiliza tu copyright técnicas de anonimización superíndice 3N y cifrado para proteger la privacidad de los usuarios. Afirman que los datos recopilados se utilizan exclusivamente para mejorar el rendimiento de la plataforma y personalizar la experiencia del usuario, y que nunca se comparten con terceros sin el consentimiento expreso de los usuarios. Además, aseguran que DEMET se somete a auditorías de seguridad periu superíndice 3 dicas para garantizar el cumplimiento de las normas de protección superíndice 3N de datos. Sin embargo, los críticos se muestran copyright-ticos ante estas afirmaciones. Argumentan que las copyright técnicas de anonimización superíndice 3N no son infalibles y que siempre existe el riesgo de que los datos puedan ser desanonimizados y utilizados para identificar a los usuarios. Además, se preguntan qué copyright N realiza estas auditorías de seguridad y si son realmente independientes. Otro aspecto clave de DEMET que vamos a explorar es su impacto en la educación superíndice 3N. Tradicionalmente, la educación superíndice 3N se ha basado en la memorización superíndice 3N de datos y la repetición superíndice 3N de conceptos. Pero DEMET está cambiando esto radicalmente. Con DEMET, los estudiantes pueden acceder a una cantidad ilimitada de información superíndice 3N, aprender a su propio ritmo y personalizar su experiencia de aprendizaje. Imaginemos un estudiante de historia utilizando DEMET para investigar la revolución superíndice 3N francesa. En lugar de limitarse a leer un libro de texto, puede acceder a documentos ISTU superíndice 3 ricos originales, ver vídeos de expertos, participar en foros de debate con otros estudiantes y crear presentaciones interactivas. La información superíndice 3N se vuelve muy accesible, muy atractiva y muy relevante para el estudiante. Además, DEMET ofrece herramientas de colaboración superíndice 3N que permiten a los estudiantes trabajar juntos en proyectos, compartir ideas y aprender unos de otros.
Esto fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución superíndice 3n de problemas, habilidades que son fundamentales para el condieresis copyright cito en el mundo moderno. Pensemos en un grupo de estudiantes de ingeniería trabajando en el diseño más menos o de un puente utilizando DeMet. Pueden compartir modelos 3D, simular diferentes escenarios y colaborar en tiempo real, independientemente de su ubicación superíndice 3n geográfica. Esto fomenta el trabajo en equipo, la comunicación superíndice 3n y la innovación superíndice 3n. Pero también copyright n hay críticos que argumentan que DeMet estu deshumanizando la educación superíndice 3n, que estu reemplazando a los profesores por máquinas y que estu creando una generación superíndice 3n de estudiantes dependientes de la tecnología. Estos críticos se preocupan por la copyright dida de la interacción superíndice 3n humana, la falta de empatia y la disminución superíndice 3n de la capacidad de pensar por uno mismo. La preocupación superíndice 3n es legítima. Estamos creando una generación superíndice 3n que solo sabe encontrar respuestas en Google y que ha perdido la capacidad de razonar y pensar críticamente. ¿Estamos reemplazando la sabiduría y la experiencia de los profesores por la frialdad de un algoritmo? Estas son preguntas que debemos hacernos. Es importante tener en cuenta estas preocupaciones y buscar un equilibrio entre el uso de la tecnología y la preservación superíndice 3n de los valores humanos en la educación superíndice 3n. Debemos asegurarnos de que DeMet se utilice como una herramienta para complementar y enriquecer la experiencia de aprendizaje, no para reemplazarla por completo. El papel del profesor debe evolucionar. En lugar de ser un mero transmisor de información superíndice 3n, debe convertirse en un facilitador del aprendizaje, un guía que ayude a los estudiantes a navegar por la vastedad de información superíndice 3n disponible y a desarrollar las habilidades necesarias para pensar críticamente y resolver problemas. Ahora hablemos de algo un poco muy controvertido, el papel de DeMet en la política. DeMet tiene el poder de influir en la opinión superíndice 3n pública, de moldear la percepción superíndice 3n de la realidad y de manipular el resultado de las elecciones. Esto es posible gracias a su capacidad para analizar datos demográficos, identificar votantes indecisos y personalizar mensajes políticos. Imaginemos una campaña más menos apolítica utilizando DeMet para dirigirse a un segmento específico de la población superíndice 3n, por ejemplo, superíndice 3n preocupados por el cambio climático. DeMet puede analizar sus intereses, sus valores y sus preocupaciones, y crear mensajes publicitarios altamente personalizados que resuenen con ellos. Los partidos políticos están utilizando DeMet para dirigir campañas más menos publicitarias altamente segmentadas, para difundir noticias falsas y para atacar a sus oponentes. Esto está erosionando la confianza en las instituciones democráticas y polarizando a la sociedad. El problema de las noticias falsas es particularmente grave. DeMet puede utilizarse para crear noticias falsas convincentes que se difunden rápidamente a través copyright s de las redes sociales, llegando a millones de personas en cuestión superíndice 3n de horas. Estas noticias falsas pueden influir en la opinión superíndice 3n pública y manipular el resultado de las elecciones. Además, algunos gobiernos están utilizando DeMet para censurar la información superíndice 3n, para controlar el acceso a Internet y para reprimir la disidencia política. Esto es una amenaza para la libertad de expresión superíndice 3n y para los derechos humanos. Pensemos en un gobierno autoritario utilizando DeMet para bloquear el acceso a sitios web de noticias independientes, para rastrear la actividad en línea de los disidentes políticos y para difundir propaganda gubernamental. Es crucial que estemos conscientes del poder que tiene DeMet en la política y que tomemos medidas para proteger la democracia. Debemos exigir transparencia en el uso de datos, luchar contra la desinformación superíndice 3n y defender la libertad de expresión superíndice 3n. Necesitamos leyes que regulen el uso de datos personales en las campañas más menos políticas y que obliguen a los partidos políticos a ser transparentes sobre las fuentes de financiación superíndice 3n de sus campañas más menos as. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de DeMet en el mercado laboral. DeMet está automatizando tareas, reemplazando empleos y transformando las habilidades que se requieren para tener condieresis copyright cito en el mundo laboral. Esto está creando nuevas oportunidades, pero también copyright n está generando desempleo y desigualdad. Pensemos en la automatización superíndice 3n de la industria manufacturera.
Los robots y los sistemas automatizados están reemplazando a los trabajadores humanos en las fábricas, lo que está generando desempleo en este sector. Los trabajadores deben adaptarse a este nuevo panorama, aprender nuevas habilidades y reinventarse profesionalmente. Es fundamental que invirtamos en educación superíndice 3N y formación superíndice 3N para preparar a las personas para los empleos del futuro. Necesitamos programas de reciclaje profesional que ayuden a los trabajadores a adquirir las habilidades necesarias para los nuevos empleos que están surgiendo. Además, debemos repensar el concepto de trabajo y buscar nuevas formas de generar ingresos y crear valor en la economía digital. Tal vez debamos considerar la implementación superíndice 3N de un ingreso básico universal, que garantice un nivel de vida digno para todos los ciudadanos, independientemente de su situación superíndice 3N laboral. El ingreso básico universal es una idea controvertida, pero cada vez más personas la consideran una posible solución superíndice 3N al problema del desempleo causado por la automatización superíndice 3N. Ahora, vamos a hablar de un aspecto que a menudo se pasa por alto, el impacto de DMET en la salud mental. Si bien DMET puede ser una herramienta útil para conectarnos con otros, acceder a información superíndice 3N y aprender cosas nuevas, también copyright N puede tener efectos negativos en nuestra salud mental. El uso excesivo de DMET puede provocar adicción superíndice 3N, ansiedad, depresión superíndice 3N y aislamiento social. La comparación superíndice 3N constante con los DMS en las redes sociales puede generar sentimientos de inferioridad y baja autoestima. La sobrecarga de información superíndice 3N puede provocar copyright S y dificultad para concentrarse. Imaginemos a un adolescente que pasa horas al día en las redes sociales, comparando su vida con la de los DMS y sintió copyright dándose cada vez más inseguro y deprimido. Es fundamental que establezcamos límites en el uso de DMET, que cuidemos nuestra salud mental y que busquemos ayuda profesional si la necesitamos. Debemos recordar que la vida real es mucho más importante que la vida virtual. Necesitamos aprender a desconectarnos de vez en cuando y a disfrutar de las cosas simples de la vida, como pasar tiempo con amigos y familiares, hacer ejercicio y disfrutar de la naturaleza. Finalmente vamos a hablar del futuro de DMET. ¿Qué copyright nos depara el futuro? ¿CEU superíndice 3 mo seguir evolucionando DMET? ¿Qué copyright nuevos desafíos y oportunidades nos presentaron? Es difícil predecir el futuro con certeza, pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en las tendencias actuales. Es probable que DMET se vuelva a un mundo inteligente, mundo personalizado y mundo integrado en nuestras vidas. Es posible que veamos el surgimiento de nuevas interfaces, como la realidad aumentada y la realidad virtual, que nos permitan interactuar con DMET de formas aún muy inmersivas. Imaginemos un futuro en el que podamos ponernos unas gafas de realidad aumentada y ver información superíndice 3N sobre el mundo que nos rodea superpuesta a nuestra visión superíndice 3N, o en el que podamos sumergirnos en un mundo virtual para aprender sobre la historia o explorar nuevos lugares. También copyright N es probable que DMET se vuelva muy descentralizado, muy seguro y muy transparente. Tal vez veamos el surgimiento de nuevas plataformas basadas en tecnología blockchain, que permitan a los usuarios controlar sus propios datos y participar en la toma de decisiones. La tecnología blockchain podrá permitir a los usuarios tener un mayor control sobre sus datos personales y decidir qué copyright N tiene acceso a ellos y CEU superíndice 3 mo se utilizan. El futuro de DMET estuvo en nuestras manos. Depende de nosotros utilizar esta tecnología de forma responsable, con diéresis copyright tica y sostenible. Debemos asegurarnos de que DMET se utilice para el bien común, para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y para construir un mundo justo, equitativo y sostenible. Debemos asegurarnos de que DMET se utilice para promover la educación superíndice 3N, la salud, la igualdad y la sostenibilidad, y no para aumentar la desigualdad, la discriminación superíndice 3N y la destrucción superíndice 3N del medio ambiente. Y bien, hemos llegado al final de este viaje explosivo a Trabu Copyright S de DMET. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y, sobre todo, revelador. Hemos explorado los orígenes de DMET, su capacidad para predecir el futuro, su impacto en la educación superíndice 3N, la política, el mercado laboral y la salud mental. Hemos analizado tanto sus beneficios como sus riesgos, y hemos reflexionado sobre el futuro de esta tecnología transformadora.
Hemos hablado de la teoría del caos, de las acusaciones de espionaje, de la deshumanización superíndice 3N, de la educación superíndice 3N, de la manipulación superíndice 3N política, del desempleo, de la salud mental y del futuro de la realidad aumentada y la blockchain. Recuerden que Demet es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta, puede utilizarse para el bien o para el mal. Depende de nosotros tomar decisiones informadas y responsables sobre CEU superíndice 3 mo utilizamos esta tecnología. Depende de nosotros asegurarnos de que Demet se utilice para construir un futuro mejor para todos. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantará saber qué copyright piensan ustedes sobre Demet. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría o idea que quieran compartir? Du copyright gemme sus comentarios abajo y estaré copyright encantado de leerlos y responderles. Me gustaría saber si ustedes creen que Demet es una fuerza para el bien o para el mal, y qué copyright creen que podemos hacer para asegurarnos de que se utilice de forma responsable y con diéresis copyright tica. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Así que no lo duden mucho. Denle like, compartan y suscríbanse. Compartan este vídeo en sus redes sociales, envíenselo a sus amigos y familiares, y ayúdenme a difundir el mensaje. Muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto. Recuerden que el futuro está en nuestras manos, y que debemos utilizar la tecnología de forma responsable y con diéresis copyright tica para construir un mundo mejor para todos.